Enfocar esta mañana un texto muy conocido en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Yo voy a pedir que allí usted abra su Biblia, por favor, en esos versículos. Hechos 1, 6 al 8. Tal vez usted ha venido mirando por años esos versículos desde una perspectiva que está bien, pero quiero que los lea de nuevo allí en silencio, por favor. Léalos por un momento en silencio. Pídale al Espíritu Santo que le ilumine quizás un sentido más profundo o un sentido más amplio de esos versículos. Hechos 1, 6 hasta el 8. Léalo, por favor. Interesante, ¿verdad? Solo esos 2, 3 versículos, sin ir por lo pronto más allá. Pero esos 3 versículos tienen un significado muy especial dentro de todo ese contexto. Esta mañana yo quiero hablar, mi tema es reino y misión. Reino y misión. Y van a mirar luego por qué. Déjenme decirles esto. Piensen en la iglesia que Jesús estableció. Es de esa iglesia de la que hablo. Es la iglesia que habla del Nuevo Testamento. Y definitivamente, y esto lo he hecho muchas veces, la iglesia no fue creada ni para la guerra, aunque muchos en la historia han metido a la iglesia en la guerra. La iglesia no fue creada para el lucro, aunque muchos se han lucrado de la iglesia o han llenado de lucro la iglesia. La iglesia no fue creada tampoco para la política, aunque muchos y sobre todo hoy han venido encaminando la iglesia o sectores de la iglesia en la política, o la política se ha metido en muchas iglesias. Pero la iglesia no fue creada para ninguna de esas instancias. Pero la iglesia no necesariamente es ajena a la política. Es más, la iglesia debe hablar de política. En la iglesia debemos hablar de política. Miren esto. Jesús tenía una perspectiva política. No sé cuántos de ustedes han descubierto ese Jesús en el Nuevo Testamento. Él tenía una perspectiva política dentro de los parámetros de su tiempo. Pero la diferencia era que la perspectiva política de Jesús provenía del cielo, del mismo trono de Dios. Y esa perspectiva de Jesús tuvo que entrar en abierta oposición con la política del mundo. En el tiempo de Jesús, el judaísmo tenía
una herramienta política sumamente fuerte, poderosa, para manipular la gente, para obligar a la gente, para mantener a la gente sometida al estado religioso político de Israel. Y era el sábado. Todo judío tenía que guardar el sábado, y ay del que no lo guardara. Por eso Jesús un día les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. La perspectiva de Jesús era que las instituciones políticas, los establecimientos políticos, las leyes políticas debían ser puestas al servicio y para el bienestar integral de la gente y de todos sin excepción, y no lo contrario. Las instituciones no tienen por qué estar para manipular, abusar o tratar injustamente a la gente. Ahora, déjenme hacer una puntualización aquí. Yo sé que una reflexión como la que quiero hacer esta mañana no va a cambiar la perspectiva de nadie, la perspectiva política de nadie, ni tampoco es esa mi intención, cambiarle la perspectiva política a nadie. Pero sí déjenme decirles que al fin de cuentas, los profetas del Antiguo Testamento también se movieron en un contexto sociopolítico. Y ellos estuvieron siempre tratando de hacerle ver a la gente que miraran, hicieran y encaminaran las cosas desde la perspectiva de Dios. Profetas como Jeremías vivieron la misma experiencia. Al hacerle ver a la gente que la gente insistía en dejar de lado a Dios y cavar cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo, decía Jeremías en su tiempo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron, insistieron en cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, insistieron en hacer cosas, en seguir llevando a cabo cosas, actividades y planes que no funcionan para nada, que no cambian nada, que no satisfacen nada en alguna forma. Jeremías trató de hacerles ver que eso era inútil, pero irónicamente la respuesta que Jeremías tuvo a eso fue lo que la gente le dijo. Ellos escucharon lo que Jeremías decía, pero miren lo que le respondieron: es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Eso fue lo que le respondió la gente entonces a Jeremías. No insistas en esto, Jeremías, porque la vamos a cambiar. Ahora bien, piense usted en los discípulos de Jesús. Los primeros discípulos a los que nosotros conocemos como los 12 apóstoles. Piense en los discípulos de Jesús, los 12. Ese era un grupo muy singular. Era un grupo muy singular. En ese grupo había publicanos. Y los publicanos eran recaudadores de impuestos para los romanos. Y ellos abusaban de la gente cobrándole más de lo que los romanos habían establecido para ellos, darle su cuota al gobierno romano y
quedarse con el resto. Había pescadores, pero pescadores con ideas revolucionarias. Sí, estaban ahí en el grupo de Jesús, seguían a Jesús, escuchaban a Jesús, pero allá adentro sus ideas eran ideas revolucionarias, políticamente revolucionarias. Como Pedro siempre llevaba su espada bajo el manto para ver qué oportunidades se presentaban en algún momento. Y había también celotes. Los celotes eran activistas políticos con propósitos nacionalistas y libertarios. Los celotes eran los que se encargaban de llevar a cabo una especie de complots urbanos contra el gobierno romano y reclutaban gente para dar golpes esporádicos que pusieran en jaque al gobierno romano. Eso eran los celotes. Pero también había oportunistas como Judas. Judas pretendía interesarse en los pobres para poder robar, y robaba de los fondos del grupo. El discurso de Judas era: ¿para qué gastar dinero en algo tan inútil como un perfume para rendirle honor a Jesús? ¿Por qué ese dinero no lo usamos mejor para ayudarle a los pobres? Ese era el discurso de Judas. Pero también había agnósticos como Tomás. No, yo no creo si no veo. Yo no creo si no toco. Yo no creo si racionalmente no puedo comprobar que algo es verdadero. Yo no creo. Pero también había reaccionarios como Juan y Jacobo, dispuestos a exterminar al que no estaba de acuerdo. Señor, nos echaron de una aldea, nos sacaron a pedradas de allá. Permítenos que mandemos que descienda fuego del cielo para que los consuma. Pero una cosa es clara, miren esto bien. Una cosa es clara. Una vez que ellos se hicieron parte del grupo discipular, una vez que ellos respondieron al sígueme de Jesús, una vez que respondieron al sígueme de Jesús, entonces Jesús comenzó a hacerles entender que en su perspectiva de reino no había lugar para las ideas de ellos, y menos para la forma en que ellos querrían hacerlo o lograrlo. Jesús les dijo una vez: ustedes saben que los que tienen poder sobre las naciones se enseñorean de ellas, se toman el poder o abusan del poder, ejercen el poder a su manera sobre la gente. Pero él dijo: pero entre ustedes no será así. Jesús nunca permitió de ninguna manera que lo hicieran parte de su plan. Jesús alimentó una multitud con 5 panes y 2 peces. Y la gente se entusiasmó tanto que dijo: ese es el profeta que necesitábamos. Ese es el que vamos a nombrar rey, porque ese es el que nos sirve. Pero dice Juan que cuando Jesús se enteró de que querían hacerlo rey, se escapó, se escondió, se escabulló, se ocultó de ellos. Nunca permitió que lo hicieran parte de su plan. Él les hizo ver la diferencia abismal que hay entre la política del mundo
política que solo busca cambiar estructuras y formas, porque eso es lo que la política terrenal hace, cambia estructuras y formas. Este lo hace de una manera, luego viene otro que dice no, esa no era la forma, eso estaba equivocado, la forma correcta es esta, y mañana o pasado vendrá otro que dirá no, yo tengo una manera mejor, yo voy a hacerlo así. Estructuras y formas, las estructuras y formas van y vienen. Pero Jesús les hizo ver que el reino de Dios, desde la perspectiva de Él, busca transformar el corazón y transformar a las personas. Y cuando se transforma el corazón y se transforma a las personas, cambian los grupos humanos, cambia la familia, cambia la pareja, cambian las sociedades humanas y puede cambiar una ciudad entera. Si usted puede percibir el enfoque sociopolítico que hay en el libro de los Hechos, usted podrá darse cuenta el impacto que causó aquel grupo de creyentes cristianos primitivo cuando, después de orar y permitir que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, causaron sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Usted ha echado de ver eso? Los pobres fueron atendidos, el que tenía necesidad fue suplido, el que estaba solo fue acompañado, el que estaba enfermo fue sanado. La iglesia tuvo un impacto social impresionante a partir del poder de Dios. El libro de los Hechos describe a un grupo de personas, diría yo, un grupo de personas sumamente improbables para producir algún cambio. Pero lo sorprendente es que eran los más apropiados para revolucionar al mundo, y lo hicieron. Revolucionaron el mundo. Lucas nos dice que algo descomunalmente grande sucedió cuando la iglesia oró con un enfoque diferente. Oremos, es lo que escucho por todas partes. Oremos, mañana o pasado, hoy o después es día de elecciones y esto y lo otro. Oremos para que gane este, oremos para que no gane el otro, oremos para que no gane el de más allá y este sí, oremos por esto, oremos por esto. Pero lo que yo pregunto es, ¿por qué no oramos para que la iglesia se levante y cause un impacto tal que sea capaz de hacer retroceder lo que no viene de Dios? Una cosa que Jesús hace es instar a hacer un cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva. ¿Ven ustedes? Piense en esta expresión que comienza el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa pregunta tiene un profundo, más allá de lo religioso, tiene un profundo enfoque sociopolítico. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ellos hicieron esa pregunta desde la perspectiva política de ellos. Esa era su perspectiva personal, porque la idea que ellos tenían era establecer un sistema político religioso. Ellos solo querían buscar cambiar estructuras y formas. Pero Jesús les sugiere una perspectiva diferente. Jesús les dice: miren, eso no les toca a ustedes, eso no le corresponde a ustedes, eso déjenselo a Dios, eso le corresponde a Él. Pero ustedes ocúpense de permitir que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Todo esto representa ciudades, regiones, estados, países.
Todo esto implica gente, representa gente, personas. Y esto nos muestra que la prioridad de Dios es la gente. La prioridad de Dios son las personas, las almas, las familias. La prioridad de Dios no son los sistemas políticos. La prioridad de Dios no son los sistemas religiosos ni filosóficos. Raramente tales sistemas realmente les importa a la gente. Pero el punto aquí es el intercambio de perspectivas. Jesús les dijo: miren, su tarea es ser mis testigos. Un testigo en el lenguaje de ese tiempo, un testigo es uno que aporta evidencias. Y lo que Jesús está diciéndoles es: ustedes le hablarán a la gente acerca de mí. Ustedes le dirán a la gente que yo salvo, que yo transformo, que yo perdono los pecados de la gente, que yo doy un nuevo corazón, que yo puedo cambiar las estructuras a algo que realmente beneficia a todos. Y ustedes serán la evidencia de eso. Y eso implicaba que ellos serían el ingrediente esencial para un inimaginable cambio de estructuras y transformación social. Y en esto se basa que el cristianismo es la perspectiva de Dios para una transformación integral y verdadera. Ese fue el cambio de perspectiva que ellos tuvieron que hacer. O vamos a seguir nuestras perspectivas políticas para cambiar al mundo. Vamos a seguir cavando cisternas rotas que no retienen agua. O vamos a seguir los parámetros de Jesús para transformar vidas. Y eso sucedió cuando Jesús les hizo ver el infinito valor de la gente, el infinito valor de un alma humana. Porque saben, hermanos, el cristianismo y la política no ven a los seres humanos y al alma humana con la misma óptica. Ahora, cuando se ora intencionalmente, desde esa perspectiva, si está captándome la idea, si está captándome el punto, cuando se ora intencionalmente desde esa perspectiva, se le da lugar a la manifestación del poder de Dios. Es lo que yo veo en el libro de los Hechos. La iglesia se alineó con Jesús, con la perspectiva del reino de Jesús, y desde esa perspectiva oraron hasta que vino el poder de Dios sobre ellos. Los usó de tal manera que todo fue trastornado, tanto que las mismas autoridades civiles y religiosas de Jerusalén y de Judea se escandalizaron y se asombraron por lo que estaban viendo que estaba pasando. Aquel grupo de hombres y mujeres discípulos de Jesús, dice Lucas en el versículo 12, volvieron a Jerusalén después de la indescriptible experiencia de ver a Jesús ascender al cielo. Eso parecía cerrar un ciclo. Y miren esto bien, fue una caminata de cerca de 1 kilómetro desde el lugar donde Jesús ascendió al cielo hasta el aposento alto. Fue una caminata de cerca de 1 kilómetro, y durante esa caminata ellos tuvieron tiempo de pensar, tuvieron tiempo de sopesar las cosas, tuvieron tiempo de comparar las cosas. Bueno,
las perspectivas de reino de Jesús son estas, y las perspectivas políticas que nosotros tenemos son estas. Nosotros no siempre, cuando decidimos seguir a Jesús, hemos traído delante de Él nuestras perspectivas políticas, las hemos puesto delante de Él y le hemos preguntado: Señor, estas ideas políticas que yo tengo realmente concuerdan con los parámetros de reino que tú tienes, realmente están de acuerdo, realmente encajan. Y ellos vinieron para orar por lo que Jesús les dijo. Y yo imagino que ellos, uno tras otro, fueron entrando en la habitación que se llama el aposento alto. Pero yo me preguntaba, ¿en qué pensarían mientras tanto? ¿En qué estaban pensando? ¿Qué tenían en mente? Este grupo de discípulos tan singular estaba allí con un propósito: orar. Sí, el propósito era orar. Si nosotros hubiéramos estado allí, les hubiéramos preguntado, ¿ustedes a qué vienen aquí hoy? Venimos a orar. Pero la pregunta es, a orar, pero ¿orar acerca de qué? Previamente ellos habían sido confrontados e impactados por las palabras de Jesús. A ustedes no les corresponde edificar un reino nuevo para Israel. Eso déjenselo a Dios. Ustedes me serán testigos a lo largo y ancho del mundo. Así que eso tuvo que haber encaminado su oración. Por eso volvieron, y su ingreso al aposento alto y su oración fueron intencionales. Tiene que haberse enfocado en eso de: recibiréis poder, me seréis testigos. Miren, hermanos, hermanas, habiendo sido seguidores de Jesús, tienen que haber pensado: eso tiene que ver con nosotros, eso tiene que ver conmigo. De pronto ellos vieron que más allá de haber establecido un reino terrenal, había algo de mayor dimensión: establecer el reino de Dios. Reino de Dios. El reino de Dios es una de las figuras y de los conceptos más ricos en significado que encontramos en toda la Biblia. Pero déjenme decirles esto: reino de Dios, en forma sencilla, es establecer a Cristo en el corazón como Salvador y Señor, y como Rey. Señor tiene una connotación espiritual, pero Rey tiene una profunda connotación política. Jesús es Señor, pero también es Rey. Y Jesús no está o no viene a nuestro corazón para competir con ningún otro rey. No, el reino de Dios no es ninguna organización religiosa, ni política, ni filosófica. El reino de Dios es Cristo reinando en el corazón humano. Por algo Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo: cuando oren, digan: Señor, venga tu reino. Padre, venga tu reino. Es el reino de Dios el que debe venir a nuestros corazones y debe venir a la gente. Y es por lo que debiéramos pedir: Padre, que venga tu reino. No tanto que gane este o que gane el otro, o que sea nombrado este o el otro. Eso es importante, desde luego, pero lo que la iglesia, cada creyente cristiano debiera pedir es: Dios, que venga tu reino. Que venga tu reino. Acerca de que nosotros oramos, acerca de que oraron estas personas en el aposento alto. Bueno, lo que sucedió después en el capítulo 2 de Hechos, ya eso es una historia que va más allá, pero lo que sucedió nos muestra acerca de que oraron. Si nosotros oramos y no sucede nada, es porque no hemos orado acerca de nada, o no hemos orado alineados con los propósitos de Dios. O si oramos y no sucede nada, es porque hemos orado sin esperar que suceda nada, o sin la disposición de comprometernos en aquello por lo que oramos.
En medio de todo esto, al fin de cuentas, ¿cuál es el deber del cristiano en un mundo político? Déjenme decirles esto. Primero, el cristiano debe votar. El cristiano debe votar, como le nazca en su corazón hacerlo. Debe votar. Pero también el cristiano tiene que votar con conocimiento de causa. El cristiano debe mantenerse públicamente informado. Debe mantenerse políticamente informado. Si alguien quiere ser comunista, debe saber qué es el comunismo. Si alguien quiere ser socialista, debe saber qué es el socialismo. Si alguien quiere ser progresista, tiene que saber cuáles son los postulados del progresismo. Y tiene que saber quiénes son los que ostentan, promueven o desarrollan tales o cuales ideologías. El cristiano debe mantenerse políticamente informado, pero también como cristianos debemos evaluar el gobierno, sus políticas y sus agentes a la luz de la revelación de Dios, y no lo contrario. Que el gobierno evalúe a la iglesia, sus creencias y sus miembros a la luz de la revolución. ¿Qué tan importante es nuestro voto? Porque nuestro voto evalúa al gobierno, evalúa al Estado. El cristiano debe trabajar por leyes justas y oponerse a las políticas y las decisiones que son injustas. Por tanto, miren esto: al participar en el gobierno o la política, la conciencia cristiana está obligada a apoyar o rechazar las perspectivas de quienes aspiran al poder. La pregunta aquí es: ¿cómo decide un creyente cristiano qué debe apoyar y qué debe rechazar en la política? Bueno, hay 5 principios claves para los que somos seguidores de Jesús. Un primer principio: ¿tiene tu candidato o tus candidatos una alta preeminencia por la libertad religiosa? ¿Podemos estar seguros que este candidato o este otro realmente valora la libertad religiosa? ¿Tiene tu candidato la idea de proteger la vida como sagrada? ¿Tiene tu candidato la provisión de justicia, de impartir justicia para todos integralmente, no solo para los que votaron por él y menospreciar o perseguir a los que no lo apoyaron, sino si está dispuesto a brindarle justicia integral a todos por igual? ¿Tiene tu candidato la idea de preservar el valor de la familia tradicional? Papá, mamá, hijos, hijas, hombre, mujer, hijos, hijas. ¿Tiene tu candidato la intención de promover los valores judeocristianos en la educación y la legislación? ¿Podemos estar seguros de que nuestros hijos van a recibir una educación a partir de valores judeocristianos, valores que tengan en alguna manera fundamento bíblico? Permítanme terminar con esta cita de el desaparecido teólogo argentino René Padilla.
en su libro Misión entre los mundos. Él decía: proclamar el Evangelio es proclamar el mensaje de un reino que no es de este mundo, cuyas políticas por esta razón no pueden estar de acuerdo con las políticas de los reinos de este mundo. Este es un reino cuyo soberano rechazó todos los reinos del mundo y la gloria de ellos para poder establecer su propio reino basado en el amor. Es un reino que se hace presente entre los hombres aquí y ahora, en la persona de uno que no viene de este mundo, sino de arriba, de un orden más allá de la escena transitoria de la existencia humana. Hermanos queridos, el gran problema para la iglesia de hoy es la abierta oposición entre los sistemas políticos y el reino de Dios en el mundo. Aquellos discípulos de Jesús con el tiempo fueron abandonando sus ideas políticas y fueron asumiendo las perspectivas de Jesús. Al fin de cuentas, Jesús solo estaba dispuesto a usar a quienes estuvieran alineados con sus perspectivas de reino. Lo que Jesús necesita es mi corazón transformado para transformar corazones. El mundo no fue trastornado hasta que este grupo de personas improbables no supieron y tuvieron en claro de qué lado estaban, a quién servían y sobre todo quién reinaba en su corazón. Porque una cosa sí es creer en Jesús como Salvador, pero otra cosa es que Jesús sea el Rey de mi corazón. Amén, hermanos. Amén. Incline su rostro y ore. Hoy es día de elecciones. Vaya, si no lo ha hecho, vaya y vote. Hágalo a conciencia, pero hágalo como cristiano, como cristiana, como hijo de Dios. Hágalo para la honra y la gloria de Dios. Dios bueno, Dios de toda gracia, tú nos has dado una grande respuesta.